pues muy buenas tardes a todas y a todos. A continuación vamos a pasar al módulo número 5 sobre innovación tecnológica aplicada a la geriatría, y para eso vamos a tener a tres ponentes expertos en el tema. En primer lugar, me gustaría presentar al doctor Carlos Omar López López. El doctor es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Es especialista en medicina de rehabilitación, cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas y es profesor titular a nivel licenciatura en la carrera de ingeniería biomédica en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctor. Hola, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación a nombre del INIAT, que es el instituto donde laboro. Y bueno, nosotros siempre aprovechamos estos foros para hacer unos cuantos comerciales sobre el instituto, para que lo conozcan un poquito, que vean qué es lo que estamos haciendo y bueno, si tienen alguna idea de colaboración, siempre estamos abiertos a participar con ustedes. Ahí está. Perfecto. El Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la Universidad Iberoamericana es uno de los 3 institutos que componen el área de investigación de esta universidad. El INIAT se centra principalmente en el desarrollo tecnológico. Sus 5 prioridades son generar tecnología para el bienestar del humano y su entorno, una co-creación inter y transdisciplinar, financiar proyectos por convocatoria, tener laboratorios que funcionan para docencia, investigación y servicio, y la formación de recursos humanos. Hemos tenido el gusto de tener actualmente pasantes de servicio social de la carrera de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, en colaboración con el CEAM. Entonces, si alguno está interesado en realizar servicio social con nosotros, son bienvenidos. El INIAT se compone de 4 líneas de investigación que son salud, cómputo, automatización y sustentabilidad. Como pueden ver en este diagrama, compartimos espacios. Los laboratorios no son exclusivos para cada una de las líneas, porque la intención del INIAT es crear investigación transdisciplinar, por lo que estamos abiertos a colaborar con el resto de la universidad si así están dispuestos a hacerlo. Esto es el grupo de investigadores que colaboramos en el INIAT. Como pueden ver, cada uno tiene diferentes perfiles académicos. Yo siempre digo que soy el extraño en este instituto porque todos son ingenieros menos yo. Yo soy médico. Sin embargo, la intención de colaborar desde el área de salud es generar proyectos con un objetivo claro, que se pueda depositar sobre una población blanco y que nos sirva entonces para un propósito clínico directamente. Más adelante, mi compañera, la doctora Adriana Martínez, les va a hablar un poquito de uno de esos proyectos. Esperemos que les interese mucho. Como pueden ver, somos poquitos académicos, sin embargo, trabajamos pues, de forma entusiasta. Tenemos muchas alianzas estratégicas que incluyen universidades nacionales e internacionales, así como organismos de salud. Incluye el Hospital General de México, el Hospital ABC, el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde hacemos trabajos colaborativos y por ende podemos tener acceso a muchos pacientes. Y después de haber hecho este pequeño comercial, ahora sí, les voy a hablar del tema por el que me invitaron. El tema es aceptación de la tecnología para la salud en la persona adulta mayor. ¿Por qué era importante empezar con este tema? Porque casi todos quisiéramos que nuestros pacientes o las personas adultas mayores, cuando les recomendamos, mire, está esta aplicación bien interesante que le puede recordar cuándo tomarse sus medicamentos. Todos hemos hecho alguna recomendación así. O fíjese que si usted se pone este reloj, le cuenta cuántos pasos da en el día y lo anima a moverse. Para nosotros como personal de salud puede ser muy sencillo hacer esas recomendaciones. Sin embargo, no nos detenemos a pensar, ¿realmente le interesa utilizar esa tecnología? ¿Es fácil para él utilizarla? Pues el objetivo de esta plática es que más o menos nos encuadremos un poco para que en la siguiente charla les puedan hablar sobre esos dispositivos. Esto seguramente lo han visto tantas veces en este congreso, pero uno nunca puede empezar estas pláticas sin hablar de la epidemiología, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo, cada vez son más personas adultas mayores, que nosotros vamos a formar parte de ese grupo poblacional en algún momento, y además algo preocupante que ocurre en la actualidad y que no hemos visualizado es que cuando nosotros seamos adultos mayores probablemente no haya quien nos cuide. Porque ahorita, afortunadamente, muchos adultos mayores pues tienen a sus hijos, a sus nietos que están al pendiente de ellos. Sin embargo, probablemente a nosotros no nos toque tener esa carga o esa pirámide poblacional que es ancha en el centro. Entonces, de ahí viene la preocupación de contar con tecnología de asistencia que nos permita poder pues, satisfacer nuestras necesidades básicas, por lo menos de cuidado.
Las intervenciones en personas adultas mayores se centran en lograr un envejecimiento exitoso, que se define como evitar la enfermedad y la discapacidad, mantener la función física y cognitiva y la participación sostenida en actividades sociales y productivas. A veces, desde el punto de vista clínico nosotros nos preocupamos con que el adulto mayor no caiga en sarcopenia, que el adulto mayor no se fracture, pero no nos preocupamos por la otra parte que tiene que ver con la sociabilización, que el adulto mayor sea capaz de poder ir a la iglesia, por ejemplo, si eso es lo que le gusta, que el adulto mayor pueda ir al cine, si eso es lo que le apetece. Sin embargo, afortunadamente con el desarrollo tecnológico y las redes sociales, ya el adulto mayor no tiene por qué sentirse solo, como ocurría en el pasado. La tecnología para la salud en las personas adultas mayores tiene el potencial de contribuir a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ya todos hemos visto esos teléfonos y esos relojes inteligentes donde les dice cuántos pasos caminaron, cuántas calorías han quemado, que además si el adulto mayor se cae manda una alerta y dice, oye, se cayó, inmediatamente llama a urgencias. Esos son de los beneficios que podemos tener con la tecnología digital. Una de las ventajas de estas tecnologías es su potencial uso de forma independiente. No necesita estar el nieto forzosamente sentado junto al adulto mayor para decirle, mira, abuelito, de aquí se enciende, mira, abuelito, de acá se abre la aplicación. Son, la mayoría de las veces, fáciles de utilizar, por ende, la lógica nos dice que deberían ser bien aceptadas. Las personas adultas mayores podrían beneficiarse especialmente de estas intervenciones, sin embargo, el deterioro motor y cognitivo contribuyen como barreras para su uso. En ocasiones los botones son muy pequeños y cuando le quieren picar en uno de los iconos se activa otra cosa. O de repente llega la instrucción al teléfono y la letra es muy pequeña y no alcanzan a leerla. Esas son algunas de las barreras que limitan el uso de la tecnología en las personas adultas mayores. Y por eso, bueno, debemos recordar que esto es lo que ya se hace. Seguramente todos hemos visto alguna aplicación que ya ayuda a promover la actividad física, que les recuerda que tienen que caminar. Incluso actualmente ya los teléfonos inteligentes les dicen si se inclinan a la derecha, si se inclinan a la izquierda, si tienen pérdida del centro de masa, les dice la velocidad con la que están caminando. Incluso ya se pueden hacer análisis de la marcha del adulto mayor con aplicaciones tan sencillas como se encuentran en los teléfonos inteligentes y en los relojes. Entonces, pues no es raro que ya contemos con algunas aplicaciones que nos ayudan a mejorar el balance, la prevención de caídas y el fortalecimiento muscular. Incluso algunos de nosotros ya hemos de haber utilizado algunas aplicaciones, ¿no? Donde está la rutina de ejercicio. Si ustedes quieren trabajar espalda, pecho, brazo, se meten a una aplicación, ven la rutina de ejercicio y se ponen a hacer ejercicio. Eso también puede ser útil para la persona mayor. Hay aplicaciones que ayudan para la salud mental, que ayudan a mejorar la calidad de vida, la satisfacción en la vida, el manejo del estado de ánimo, el manejo del estrés, el aislamiento social y el uso de sustancias. Podemos monitorizar a nuestra persona adulta mayor, estar vigilando si hoy amaneció con el ánimo más decaído. Es más, tan así ha avanzado la tecnología que si ustedes pasan una mala noche, su reloj les dice, dormiste muy mal. Entonces, eso nos sirve a nosotros como información que podemos emplear para monitorizar a nuestros adultos mayores. Es información que debemos aprovechar que nos da la tecnología. Y pues obviamente centrado en lo que ustedes hacen, que es el manejo de la nutrición, ustedes ya le pueden poner en una aplicación cuánto pesó, cuánto tiene de índice de masa corporal, cómo está su distribución de porcentajes de grasa, de músculo, y con eso ustedes llevar sus curvas de control nutricional, recordarle cómo es una dieta saludable. Ustedes le pueden organizar un menú completo en una aplicación en la que le dicen, mire, esto es lo recomendado para su edad, etcétera. Tenemos algunas que ayudan a mejorar las funciones ejecutivas y la motivación. ¿Cuántos de ustedes no han jugado Sudoku en sus celulares, por ejemplo, no? Son aplicaciones que, aunque parecen muy sencillas, si las utilizamos con un fin clínico, podemos tener un potencial beneficio en las personas mayores. Y entre otras, pues bueno, tenemos aquellas que ayudan para el estilo de vida saludable, el envejecimiento saludable y la educación para la salud. Tan sencillo como enseñarles a utilizar Instagram para buscar los reels que les hagan hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? O que les ayudemos a buscar en Facebook un grupo en el cual se puedan sentir apoyados y que puedan llevar su dieta o su alimentación más saludable. Las redes sociales también se consideran como tal un apoyo tecnológico para el cuidado de los adultos mayores. Sin embargo, pues tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Son las tecnologías para la salud bien aceptadas por las personas adultas mayores? Yo se los digo por experiencia, porque cuando llega la persona adulta mayor y le decimos, ¿qué cree? Ya tiene riesgo de caídas, tiene que usar un bastón. Pues lo primero que nos ponen es cara de susto y no quieren. Imagínense lo que implica tener que decir a una persona que use un bastón. Ahora, si yo le digo, fíjese que tiene que descargar una aplicación en su celular, que va a tener que estar metiendo todos los días estos datos para que yo esté enterado de... ¿Están de acuerdo que eso va a causarle todavía más preocupación?
Esa es la razón por la cual, antes de recomendar una tecnología para la salud, debemos preguntarnos, ¿nuestro paciente, nuestro adulto mayor, realmente la va a utilizar? Entonces, vamos a ver cuáles son las barreras y los posibles facilitadores para que esto ocurra. La interacción entre las tecnologías de salud y la persona mayor van a tener los siguientes 5 contextos. Va a haber contextos individuales, tecnológicos, relacionales, ambientales y organizacionales. Cada uno va a tener barreras y facilitadores por sí mismos. Vamos a ver el primero, que son los individuales y que se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos que están asociados a la propia persona están limitaciones asociadas a la edad. Si yo tengo un paciente que tiene cataratas, que con trabajo se alcanza a ver para ponerse las pantuflas, ¿cómo le pedimos que utilice una aplicación móvil en un celular? O si tengo un paciente con Parkinson, que con trabajo se puede vestir o puede comer, ¿cómo le pedimos que utilice un celular con botones, por ejemplo? Son cosas que hay que tomar en cuenta al momento de hacer las recomendaciones. El miedo o desagrado a la tecnología. Hay adultos mayores que les da terror descomponer la tableta, ¿no? Le dicen, yo lo he visto con mis pacientes, que llegan los nietos muy entusiasmados y le dicen, mira, abuelito, te traje una tablet, aquí vas a poder hacer esto, aquello, y jamás la aprenden. ¿Por qué? Porque les da miedo que se descomponga. Entonces, ese tipo de barreras es importante tomarlas en cuenta. Y hay algunos que simplemente dicen, eso a mí no me sirve, eso es poco útil, y de plano no lo quieren utilizar. ¿Cuál podría ser un facilitador? El deseo de aprender, motivarlos, darles la inquietud de cuáles beneficios pueden obtener al utilizar esta tecnología. Los adultos mayores también quieren aprender. Aquí la dificultad que generalmente se presenta está asociada al entorno, que lo vamos a ver más adelante, que no cuenten con quien les enseñe. Probablemente ese sea el papel que tengamos que jugar en algún momento al recomendar una ayuda técnica o un dispositivo de tecnología. En la motivación, en el cambio en el estilo de vida y el deseo de participar. Si nosotros invitamos a adultos mayores a protocolos de investigación, les decimos, mire, estamos probando este nuevo dispositivo, todos quieren participar. Seguramente aquí los del SEAM lo han vivido, que cuando tienen protocolos y los invitan los adultos mayores entusiastas, quieren participar. Hay que aprovechar eso. Cuando un adulto mayor está dispuesto a utilizar tecnología, agarrémonos de ahí y empecemos a introducir en su vida diaria todas aquellas que pudieran ser útiles. ¿Cuáles son las barreras? Pues la poca experiencia en el uso de tecnología, la experiencia negativa previa, el adulto mayor al que sin querer se le cayó el teléfono a la taza del baño, lo descompuso, era un teléfono carísimo y dice, ya no quiero nada tan caro, ya no me compren, quiero mi teléfono sencillito y se acabó. La poca credibilidad en este tipo de tecnología y las limitaciones culturales. Y un facilitador sería habilidad para incorporarlo a la rutina, enseñarle que es algo que puede utilizar todos los días. Por ejemplo, un pastillero electrónico, ¿no? Donde le diga, a las 7 te toca tu metformina y a las 8 te tomas tu captopril y te toca tu colación a tal hora. Enseñarle que al ser parte de su rutina diaria, eso va a beneficiar mucho a su calidad de vida. Y por otro, la oportunidad de aprender. Dentro de los factores tecnológicos está la propia funcionalidad del dispositivo. Si la pantalla es muy pequeña y el texto no se puede ampliar, obviamente lo van a abandonar. Que tenga poco color de contraste, que tengan una función muy complicada o que sean pobremente funcionales. Un facilitador es que tuviéramos una retroalimentación auditiva donde le dice el dispositivo que le lea el texto y que le dé las instrucciones de cómo lo puede realizar. Ya sé que en ocasiones está más allá de nosotros como personal de salud. Eso es algo que vamos a depositar en los ingenieros, que son los que lo diseñan. Sin embargo, cuando se toma en cuenta este tipo de necesidades en el desarrollo tecnológico, nos damos cuenta que realmente estamos cumpliendo con un fin clínico específico. Dentro de la disponibilidad, una de las barreras es el poco acceso al equipo electrónico. A veces les decimos, mire, cómprese esta tablet, ¿y qué creen? Cuando llegan a su pueblo, no tienen luz, no tienen internet, no tienen cómo llevar la retroalimentación del dispositivo. Hay que ser realistas en el contexto en el que se encuentra la persona mayor, darles las herramientas más básicas con las que pudiéramos contar. Recuerden que desarrollo tecnológico no necesariamente es la última computadora o la computadora de última generación, pueden ser dispositivos muy simples. Siempre hay que contextualizarnos en el ambiente del usuario. Y obviamente un facilitador es que los hagamos baratos. ¿Cuántos de aquí no quisiéramos un iPhone 15, ¿no? Con todas las aplicaciones? Pero probablemente no nos alcanza, hay que buscar uno de menor costo. Dentro del contenido está la falta de alertas, la comunicación condescendiente o impersonal. Si algo detestan los adultos mayores es que les hablemos de forma condescendiente. Hay que hablarles como lo que son, personas adultas que requieren nuestro respeto y que les hablemos de forma directa, ¿sale? Y en ocasiones caemos en ese tipo de errores.
Incapacidad para responder a las alertas. Hay veces en las que chilla el dispositivo, no saben qué hacer, le pican todos los botones, no saben cómo apagarlo y obviamente eso no les gusta. El contenido abrumador y difícil de entender, y uno de los facilitadores sería el uso de imágenes, por ejemplo, ¿no? O el contenido que sea muy personal, que le hable directamente a la persona mayor para que lo sienta como propio. El otro contexto en el que tenemos que pensar son en el contexto relacional, que es el soporte tecnológico y el soporte social. A veces uno descarga la mejor aplicación que existe para hacer ejercicio. Seguro a muchos les ha pasado. Y cuando algo se atora y quieren contactar a soporte técnico, nadie les contesta. Eso puede ocurrir con los dispositivos tecnológicos. Siempre hay que asegurarnos que tengamos el respaldo de quien lo desarrolla para que nos pueda ayudar a resolver ese tipo de problemas. Si es nuestro paciente y nosotros lo recomendamos, es nuestra obligación saber dónde vamos a obtener la ayuda, ¿de acuerdo? Porque si no, el adulto mayor lo que va a hacer es abandonar. Tenemos que ver también que la dependencia de la familia también es un problema. Si tiene que estar siempre el nieto junto a la persona mayor para explicarle, seguramente lo va a terminar abandonando o seguramente el nieto se va a terminar aburriendo, ¿sale? Hay que tomar en cuenta ese tipo de factores. El facilitador es que tuviéramos un capacitador dedicado exclusivamente a hacer el soporte técnico, que la plataforma sea 1 a 1, donde el usuario le responde un asesor técnico de forma directa. Dentro del soporte social está la poca interacción social. Tenemos adultos mayores que no les gusta convivir, o sea, que prefieren estar aislados en su casa. Hay que tomar en cuenta ese factor, porque entonces nos va a funcionar como una barrera para que pueda aceptar la tecnología. Hay que considerar que consideren la tecnología como algo impersonal. Ahora que estuvimos en la temporada de COVID y se tenía que hacer todo por telemedicina, muchos adultos mayores preferían mejor no tomar sus consultas. Porque ellos decían, ¿y para qué me ves? Y ni me está tocando, esto ni siquiera es una consulta, ¿no? Algunos terminaban llamándolo una asesoría, ¿no? Porque es tan impersonal que ni siquiera consideran que esto sea un abordaje terapéutico. Entonces hay que tomar en cuenta ese factor y obviamente un facilitador es la inclusión social y la información basada en la comunidad. Otro factor que hay que tomar en cuenta son los factores ambientales, que es el pobre o nulo acceso al Internet o la energía, y los facilitadores son adaptar los dispositivos a los entornos rurales, ya sea que funcione con baterías, por ejemplo, ¿no? Que sea un dispositivo que no requiera conexión a Internet y que cuando llegue con ustedes a su consultorio, con una memoria USB, ustedes recaben la información para hacer el seguimiento. Eso, obviamente, sé que está más allá de ustedes, eso nos toca de este lado del desarrollo tecnológico, pero son factores que hay que tomar en cuenta. Y por último tenemos los factores organizacionales, que es la privacidad, la confianza y los datos compartidos. ¿Cuántos de aquí tienen un abuelito, un paciente que le da pánico comprar cosas en línea? Todos, ¿no? Que cuando dicen, es que tiene que meter su número de tarjeta. ¿Cómo? ¿Tengo que comprarlo con mi tarjeta? O sea, si les da miedo hacer compras en línea, imagínense lo que implique una aplicación móvil que les pide su edad, su ubicación, sus enfermedades. Menos van a querer compartir ese tipo de información. Eso también se vuelve una barrera, la preocupación sobre la información de salud. Los datos que comparten puede ser algo que les preocupe demasiado. Siempre hay que garantizar la privacidad del paciente en los dispositivos que estamos recomendando o estamos utilizando. Si nosotros no tenemos la seguridad de cómo se manejan esos datos, pues lo mejor es que busquemos otras alternativas de cómo proporcionar ese tipo de tecnología. Y por último tenemos la confianza. La barrera es la precisión desconocida de la información. Hay veces en la que dicen, ¿y yo cómo sé que eso que me está diciendo esa cosa realmente es cierto, ¿no? ¿Cómo sé que si me dice que mi glucosa se tiene que controlar en 120 miligramos por decilitro, tiene la razón si mi doctora me dice que son 140, ¿no? Entonces, ese tipo de información es importante tenerla en cuenta. No conocer a las personas con las que se está comunicando. Luego, cuando están platicando en algún chat, o están en asistencia, en ayuda, empiezan a contestar y como no saben con quién hablan, ya mejor lo abandonan. Nunca jamás. Es más, inténtenlo. Si ustedes un día le ayudan a su compañero a hacer las llamadas por teléfono al adulto mayor para hacerle una encuesta, es más, para agendarle la cita y no los reconoce, no les va a contestar. O cuando ven el celular y dicen, este número no lo conozco, ¿no? Entonces es bien importante que cuando usemos tecnología dejemos bien claro quiénes somos y qué información nos va a compartir.
El facilitador es la recomendación por el médico o en este caso por el personal de salud, el nutriólogo, el odontólogo, quien sea que lo esté viendo, para que sepa que la información que se va a utilizar es con fines clínicos y que es para su seguimiento. El contenido que esté diseñado por expertos y que tenga el acceso a especialistas en la misma plataforma. Nada le da más confianza a un paciente que saber que está hablando con un experto en el tema, un profesional de la salud que puede resolverle sus dudas y por ende va a hacer uso pues más constante de la tecnología. Así, nosotros debemos considerar que van a existir barreras que pueden dificultar la aceptación de la tecnología para la salud en personas adultas mayores. Nos permite buscar los facilitadores que permiten diseñar productos enfocados en el usuario, brindar retroalimentación oportuna y diseñar programas de capacitación enfocados en este grupo poblacional nos podría motivar a su uso. Si nosotros le explicamos a la persona adulta mayor por qué le sirve, cuál es el objetivo terapéutico y qué beneficios obtiene, entonces invariablemente él va a hacer uso de la tecnología. Y bueno, aquí les dejo los datos de contacto del instituto. Tenemos correo, tenemos Instagram, tenemos X, que antes se llamaba Twitter. Ahí está, si escanean el código QR, los lleva directo a nuestra página del instituto. Ahí van a poder observar todos los proyectos que estamos llevando en el área de salud. Si a alguno les interesa, con mucho gusto podemos colaborar con ustedes. Les dejo mis datos de contacto también, por si están interesados en algo, en alguna colaboración de forma directa, con mucho gusto podemos atendernos. Les agradezco mucho su atención y los dejo con la doctora Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor por su interesantísima ponencia sobre toda esta parte de aceptación y todos los factores alrededor de si puede ser o no exitoso el apego a recomendaciones tecnológicas. Y bueno, a continuación tenemos a la doctora Adriana Martínez Hernández. Ella es coordinadora del Laboratorio de Órtesis y Prótesis en el INIAT, aquí en La Ibero, y es ingeniera mecatrónica con maestría y doctorado en instrumentación biomédica. Realizó una estancia postdoctoral en la Unidad de Investigación y Desarrollo de Tecnología del ICAT UNAM en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, y actualmente es académica de tiempo completo en el INIAT, aquí en La Ibero. Y nos va a platicar su ponencia sobre innovación tecnológicas de asistencia en las personas mayores, más que bastones y andaderas. Muchas gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, yo soy Adriana Martínez, como ya les platicaron un poco, yo soy ingeniera mecatrónica, no soy del área médica. Cada que vamos a un congreso de ingenieros, mi compañero Omar siempre hace la aclaración, yo no soy médico, yo no soy ingeniero, perdón, entonces lo mismo hago. Yo soy ingeniera mecatrónica, voy a platicarles un poquito sobre las innovaciones tecnológicas que hay para la asistencia de personas mayores, una visión más allá de los bastones y las andaderas. No avanza. Ok, gracias. Bueno, pues para dar un poco de contexto, que como bien lo dijo Omar, ya se ha visto varias veces en el Congreso, tenemos que la población mundial pues está envejeciendo. Todos los países han experimentado un incremento tanto en la cantidad como la proporción de personas mayores de 60 años. La Organización Mundial de la Salud nos da datos bastante interesantes. Por ejemplo, en el 2020 se tuvo que las personas mayores de 60 años, este número superó al número de niños menores de 5 años. Para el 2030, una de cada 6 personas va a tener más de 60 años. Y para el 2050, el porcentaje de personas mayores de 60 años se va a duplicar, bueno, casi se va a duplicar. Y este número se va a triplicar en personas mayores a 80 años. Bueno, cuando pensamos en apoyo a las personas de la tercera edad, lo primero que se nos viene a la mente son ayudas técnicas. Estos son instrumentos o equipos para mantener la autonomía de los pacientes. Y siempre pensamos en el bastón, en la andadera, en estos ganchitos que utilizamos para tomar cosas que están alejados, que se cayeron, el pastillero que les dice qué pastilla le toca, qué día. Hay algunos que ya son electrónicos, como decía, les dan una alerta, les dice te toca tal medicina a tal hora. Dispositivos que te miden los pasos, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, pero todo esto los mantiene de todos modos en un ambiente que no es social, es decir, todo esto es solo para ellos y no les permite la interacción y la comunicación con otras personas.
Es por eso que con la motivación de mejorar su independencia, su seguridad, mejorar su calidad de vida y también reducir los costos individuales y sociales de su cuidado, ya que cuando tenemos una persona mayor en nuestra familia, generalmente una persona del resto de la familia tiene que dedicarse a su cuidado. Entonces, esto hace que pierda productividad y la misma pérdida de productividad de la persona al ir envejeciendo. Además, se necesita generar registros médicos digitales para que toda la información de la persona, de sus padecimientos, pueda ser manejada de tal forma que los médicos puedan tomar decisiones más oportunas, que puedan hacer análisis más profundo de las enfermedades, puede ser que tengan. Y además también nos va a servir para conectar a los pacientes con los servicios de salud. Esto es, si se detecta que hay alguna actividad inusual, que puedan oportunamente llegar el servicio de salud y atenderlos. Encontramos en la literatura un nuevo término que puede ser Positive Technology. Esto es, no solo se quiere que mejore la calidad de vida, no solo se requiere que tenga mayor independencia y seguridad, sino que genere un ambiente en el que pueda seguir participando con la sociedad, que se sienta integrado, que no se sienta aislado. Y bueno, para esto tenemos el Internet of Things. Esta es una nueva tendencia que ha crecido muchísimo con toda la parte de los sistemas microelectromecánicos. Estos son sensores pequeñísimos que son capaces de ponerse en un brazalete, en un collar, en un arnés que no incomode al paciente. Además, todo esto puede estar comunicado a través de Internet, donde se puede almacenar toda la información. Esto puede mantenerlo en comunicación con sus familiares también. Lo que les mencionaba, que no se sienta una persona aislada, que no se sienta una persona pues que ya envejeció, ya no es parte de la sociedad. Y bueno, encontramos que las principales funciones en donde se están aplicando este tipo de tecnologías son 3. 1, la monitorización de signos vitales, esto principalmente para hacerlo en tiempo real. 2, el reconocimiento de actividad, es decir, para reconocer patrones, sus patrones de movimiento, sus patrones en su día a día. Y 3, posicionamiento en interiores. Esto para una localización oportuna y precisa de nuestro paciente, de nuestro familiar. Esto puede ser muy importante en el caso de que necesite ayuda, saber en qué lugar de su casa se encuentra. Y bueno, esto también se aplica para espacios exteriores. Muchas veces las personas adultas siguen estando muy activas y es muy importante saber en dónde se encuentran, en qué actividades están relacionadas. Bueno, principalmente para la monitorización de signos vitales, como lo mencionaba, es importante tener una monitorización en tiempo real. Actualmente existe en nuestro teléfono una cantidad de sensores y de aplicaciones, como ya lo mencionaba el doctor Omar, que nos pueden ayudar a tener toda esta información. Además, con los smartwatch, que ya son pequeños, pues medir la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, oxigenación, glucosa. Y existen, como mencionaba, muchas aplicaciones que pueden estar obteniendo esa información. Además, hay toda una tendencia de generar nuevos sensores, nuevos dispositivos que puedan ser colocados, que puedan ser usados por la persona sin ser invasiva, sin que sienta que está utilizando algo que le incomode para hacer sus actividades. También es importante, como decía el doctor, considerar la privacidad, que ellos no sientan que están perdiendo autonomía, que ellos sientan que pueden seguir realizando sus actividades como lo prefieran. En este caso, hace un tiempo se popularizó mucho este exoskin. Es una camiseta, es muy ligera, se puede mojar, se puede utilizar. Estoy viendo que hubo ahí un problema con la diapositiva. Bueno, yo les platico de qué trata. Es una playera que tiene aproximadamente unos 400 sensores. Puede hacer monitorear temperatura, puede hacer un análisis de electrocardiografía. Tiene acelerómetros y giróscopos para hacer análisis de movimiento y, como les mencionaba, es ligera, no limita el movimiento y además se puede mojar, se puede utilizar para diferentes actividades. Fue muy popular ya que el precio es aproximadamente unos 5,000 pesos. Digo, es un precio que puede sonar bajo, pero la verdad es que para la tecnología que es, para lo que hace, es bastante asequible. Y bueno, en el punto número 2, que es el reconocimiento de actividad, los patrones de comportamiento, ahí lo importante es la detección de situaciones anormales. Es decir, si la persona sabemos cómo se mueve en su hogar y de repente detectamos algo que no es usual, podemos actuar de forma oportuna.
Aquí también es muy importante, toda esta recopilación de información puede servir para generar modelos en donde también le avise a la persona que está cayendo en acciones que puedan ponerlo en peligro. Entonces, principalmente podemos utilizarlo con los smartwatch. Ya vimos que estos te pueden decir cuántos pasos estás dando, pero la integración ahora de los sensores inerciales y magnéticos con los que contamos en nuestro celular, todos sabemos que si, por ejemplo, tenemos nuestro teléfono y volteamos la pantalla se voltea. Esto es porque integra sensores que pueden pueden estimar la orientación en el espacio del dispositivo. Y esto mismo puede servir para detectar si una persona, por ejemplo, sufre una caída, o está subiendo unas escaleras, o está acelerando el paso, está caminando. Todas estas actividades se puede almacenar esta información para hacer patrones que ayuden al reconocimiento de las actividades de nuestro paciente. Ahora, existen dos como grandes paradigmas en este punto de reconocimiento de actividades. Una, que es la más confiable, es a través de cámaras, pero esto genera que se tenga que hacer en ambientes muy controlados. Es difícil tener cámaras por toda la casa, es difícil que toda esta información la podamos recopilar, porque además las cámaras hay que calibrarlas, hay que hacer un esfuerzo muy grande, además no son baratas, y por otro lado se pierde bastante privacidad. Entonces, estar viendo lo que hace la persona todo el día puede ser que lo rechacen, como decían, las barreras y los facilitadores, tenemos que tomar en cuenta todo eso. Es por eso que se han generado sistemas con sensores, los mismos que tienen los celulares, pero ahora se generan sistemas que pueden ir en la persona y con eso se puede hacer reconocimiento de si está caminando, si está acostado. También se puede empezar a ver cómo respira la persona. Entonces, esta parte es una parte muy importante que se está trabajando. Nosotros hemos trabajado en el instituto con sensores inerciales para hacer reconocimiento de patrones, para hacer análisis de marcha. Entonces, también si están interesados, se puede platicar. Y bueno, para el punto número 3, que es el posicionamiento en interiores, para una localización oportuna y precisa, como les comentaba, ahí es muy importante saber en dónde se encuentra nuestro paciente. Si lo hacemos en exteriores, el dispositivo que utilizamos es el GPS, ¿no? Por medio del teléfono podemos saber precisamente en dónde se encuentra la persona. Hay muchas aplicaciones que nos dicen por dónde está o por dónde ha estado, pero en el caso del posicionamiento en interiores es mucho más difícil, porque la tecnología GPS pierde potencia. Los satélites, las señales de los satélites ya no logran hacer esta estimación. En una calle, en una cuadra, un error de 5 metros tal vez no es tan importante, pero en un hogar, 5 metros puede ser que esté en el piso de abajo, en el piso de arriba, en la cocina, o sea, ya es completamente diferente. Entonces, para esto también se han implementado diferentes sistemas, entre esos también los sensores inerciales y magnéticos. Esto es muy importante porque se estima que el 80% de las actividades humanas se llevan a cabo en entornos cerrados. Y en el caso de los adultos mayores, este porcentaje pues incrementa, empiezan a pasar mucho más tiempo en sus hogares. Además, bueno, para esto se puede hacer identificación por sensores infrarrojos, por señal de Wi-Fi, señales acústicas, Bluetooth, ultrasonido, tecnología magnética e inercial y cámaras. Lo mismo, si utilizamos las cámaras, al final del día es el dispositivo mucho más confiable, mucho más preciso, pero hay que tomar en cuenta lo de la privacidad, hay que tomar en cuenta que no son dispositivos tan fácilmente que se pueden colocar y adquirir. Entonces, hay muchas otras tecnologías, pero como siempre hay que tomar en cuenta el costo, la disponibilidad, la privacidad, el consumo de energía, porque todos estos dispositivos van a estar en nuestro hogar todo el tiempo recopilando información. Bueno, aquí nada más muestro rápido una tablita en donde se pueden ver diferentes tecnologías. Por ejemplo, la primera es el GPS, que está integrado con el celular. Eso sí se ha utilizado dentro del hogar, pero como ven, la precisión puede variar entre 5 y 10 metros, lo cual es bastante impreciso. Tiene una gran, ¿cómo se dice? Consumo de energía, perdón. Entonces hay que tomar en cuenta que eso también puede aumentar el costo. Y por otro lado, pues tenemos la desventaja de que al tener toda esta información en nubes, en servidores que son abiertos, toda la información que recopilen pues ya no es privada, es abierta. En este caso podemos utilizar también sensores de radiofrecuencia, tienen un consumo bajo,
La verdad, el costo es moderado. Se pueden colocar dispositivos alrededor de la casa y no llega a ser invasivo. Bueno, tenemos otro tipo, como las señales acústicas. En este caso son precisos, pero la verdad es que son algo invasivos. La persona todo el tiempo está detectando como alarmitas porque se va haciendo como un reconocimiento de dónde está la persona por medio de señales acústicas. Los sensores van detectando en dónde es que se encuentra y así va reconociendo los patrones. Y bueno, hay muchos otros. Como les digo, todo esto es importante tomar en cuenta lo que se requiere, el costo, además tomar en cuenta la privacidad de la persona, como les decía. Eso creo que es lo más importante. Lo que comentaba mi compañero, ¿no? El adulto mayor no va a estar a gusto proporcionando su información. Entonces es importante generarle los entornos en donde ellos se sientan a gusto, se sientan seguros y se sientan que no están como vigilados. Y bueno, también cabe mencionar que el hecho de poder recopilar toda la cantidad de información ayuda para que los especialistas puedan tener esta cantidad de información, que es muchísima, que gracias a los sensores puede estar siendo tomada recurrentemente y liberamos al médico especialista de estar tomando, por ejemplo, ir a tomar cada hora la presión. Eso lo puede estar haciendo un dispositivo y toda esa información se puede guardar, se puede enviar, se puede analizar. Actualmente hay mucha investigación en detección de patrones en ciertas enfermedades, en generar algoritmos que ayuden a una detección temprana de enfermedades. Entonces, para todo esto sirve la tecnología. Ahora, como mencionaba mi compañero, ellos están haciendo el diseño y la implementación de una aplicación móvil para evaluación de riesgo de sarcopenia en adultos mayores. Ellos lo están haciendo por medio de una aplicación con el celular, en donde pueden, por medio del acelerómetro y el giróscopo que contiene el celular, hacer evaluación de la movilidad del paciente, junto con otras métricas ya estandarizadas para la detección de sarcopenia. Y bueno, esto facilitará la evaluación de las personas mayores realizando pruebas estandarizadas, replicables y confiables en sitios donde no cuentan con la instrumentación especializada. Esto también es importante, lo que decía, llevar esta tecnología a tal vez lugares en donde no hay internet, no hay la facilidad de estar conectando tu dispositivo, generar las aplicaciones, generar los dispositivos que sean independientes. Y bueno, sería todo por mi parte. Les dejo igual el contacto por si tienen alguna duda, alguna inquietud de eso de colaboración. Siempre estamos muy felices y abiertos de hacerlo. Muchas gracias a la doctora Adri por su muy interesante ponencia. Y a continuación vamos a recibir a la doctora Ivette Quiñones Uriostegui. La doctora Ivette es profesora e investigadora SNI nivel 2 y trabaja en el Laboratorio de Análisis del Movimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ella nos va a hablar del análisis temporoespacial y objetica de la marcha, el uso de ayudas técnicas para la movilidad en el adulto mayor. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo, aclarando, también soy ingeniera, soy ingeniera biomédica de aquí de la Ibero, y bueno, yo voy a pasar toda la conversación que hemos tenido de la tecnología en el hogar y que se mide las actividades afuera, yo las voy a meter en el laboratorio, en este caso, dentro de mi presentación. Bueno, pues daremos inicio. Pues es hacia abajo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, vamos a hablar primero de movilidad. La movilidad es muy importante en el adulto mayor, ya que está relacionado con el estado de salud que tiene el individuo. Con la edad, las personas vamos perdiendo la fuerza, se disminuye la movilidad en todos los sentidos por un agotamiento y por la misma pérdida de la calidad en el desempeño del músculo. Entonces empieza a haber un aumento en el riesgo de caídas
Y bueno, si pueden ver en el diagrama, hay reportado en la literatura en donde cuando un adulto mayor está en el famoso reposeto, en la cama mucho tiempo, se empieza a volver un círculo vicioso porque empieza a haber un desacondicionamiento de los músculos, de los huesos, de las articulaciones, etcétera, y entonces va a empezar a formar una condición discapacitante que asimismo hace que más guarde reposo y entonces esto más le promueve un deterioro, etcétera, se vuelve un círculo vicioso. Y entonces esto hace que empiece a haber una pérdida de la marcha, ¿no? Es digamos que la condición más grave es cuando empieza a haber una pérdida de la marcha, se empieza la persona a estar inmóvil, y entonces eso lo lleva a una dependencia hacia el cuidador y empieza a surgir una condición que en medicina se le llama fragilidad del adulto mayor. Entonces, preservar la movilidad en este tipo de población es muy importante, por lo tanto hay que promover el ejercicio físico, se tiene que promover la movilidad, y esto va a prevenir todo aquello, ¿no? Las caídas y la discapacidad que se pueda producir. La movilidad entonces la vamos a poder definir en términos generales como la capacidad de desplazarnos. Desplazarnos significa cambiarnos de un lugar a otro, levantarte, rodarte en la cama, sentarte, caminar, por supuesto, con y sin ayudas técnicas, y mover y manipular objetos. O sea, el simple hecho de llevar la sopa del plato a la boca con una cuchara está vinculado en términos de la movilidad. Entonces, los métodos para evaluar la movilidad, pues, incluye factores como el hecho del caminar, que es uno de los movimientos más importantes de lo que hacemos, y tenemos que considerar los factores de riesgo en cada uno de estos ámbitos, ya sea que estemos analizando el miembro superior o el miembro inferior del individuo. Entonces, medir la actividad en un adulto mayor puede ser infinito, ¿no? Hay muchísimas actividades que podemos nosotros evaluar. Sin embargo, las que está demostrado que nos dan indicio de cómo está la salud del paciente adulto mayor es el análisis de la marcha en un principio, el balance como consecuencia, que nos lleva a la evaluación del riesgo de caída, y en general es evaluar ese tipo de desplazamientos. Y ya como segunda vía es analizar el miembro superior para la toma de objetos y el desplazamiento de objetos de la vida cotidiana. Entonces, la marcha en el adulto mayor está condicionada a cambios debido a las enfermedades que está padeciendo. La mayoría de los adultos tienen dificultades para el control motor, sobre todo el equilibrio y el control de la postura. Por eso terminan muchos de ellos usando bastón. Es posible, a través del análisis de la marcha o conocer cómo caminas, saber cuál es el estado de salud general del sujeto. Esto no está solamente encaminado al adulto mayor. Todos nosotros, al analizar cómo caminamos, hay indicios de nuestro estado de salud. Es decir, nos duele una muela, modificamos inmediatamente nuestra forma de caminar. Nosotros vemos venir a alguien que conocemos perfectamente y decimos, fulano viene enojado. ¿Y cómo sabes? O viene deprimido, por la actitud y la forma de caminar. Entonces, el andar es uno de los movimientos que nosotros tenemos que más reflejan nuestro estado de salud y nuestra problemática en términos de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Entonces, en el adulto mayor, principalmente, el movimiento de la marcha es cauta, porque tiene miedo de caerse, hay pérdida de la estabilidad, disminuye la longitud de su paso y su velocidad, aumenta el ancho, ahorita vamos a ver qué importancia tiene el ancho del paso, y por supuesto disminuye la simetría, es decir, las longitudes del lado derecho ya no corresponden con las longitudes del lado del hemicuerpo izquierdo. Entonces, bueno, al analizar la marcha que vamos a tener, pues vamos a evaluar su calidad de vida, el estado de salud, como ya lo mencioné, y la función que desempeña esta persona. Es decir, podemos llegar a dar una evaluación sobre el grado de independencia o dependencia que tenga este sujeto. Hay artículos que nos dicen sobre la pérdida de la marcha, puede incluso predecir la cercanía a la mortalidad que tenga esta persona, o nos puede decir el grado de fragilidad que tenga el adulto mayor, o si es capaz de tener la ejecución de las actividades de la vida diaria, como serían comer, vestirse, bañarse, cocinar y ir al baño, ¿no? Entonces, bueno, nos puede dar también información sobre el riesgo de padecer una demencia, el riesgo de las caídas, por supuesto, que es el mayor vector, y el riesgo de la mortalidad prematura. ¿Qué es la marcha? Entonces, pues la marcha es un método de locomoción como saltar, correr, subir y bajar escaleras, etcétera, que nos permite el desplazamiento. La condición más importante de caminar es, bueno, no se ve el cursor, pero es, tenemos que tener al menos un pie sobre el suelo, y eso se le llama marcha. De lo contrario, recibe el nombre de carrera. Y la marcha está modificada a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros no podemos comparar la marcha de un niño, ¿no?, de 0 a 6 años, después de 6 años a 13 años, después de 13 a 18 y de 18 hasta los 60,
y de los 60 a 65 hasta el resto de la vida, son distintos periodos en donde la marcha sufre cambios importantes. Cuando voy a estudiar una población, tengo que fijarme que esté dentro del rango de edad en donde sufre esos cambios motores que se reflejan en la edad. Entonces, para el término del marcha adulta, marcha de adulto mayor, está a partir de los 60 o 65 años en adelante. Ok, entonces, ¿qué factores van a afectar esta marcha en el adulto mayor? Pues la pérdida de la masa muscular, va a perder potencia, va a perder fuerza, desplazamiento de las articulaciones. Por lo tanto, disminuyen los rangos articulares, disminuyen los tiempos de reacción, es decir, yo ya me voy a tardar mucho en liberarme de una caída porque ya los músculos no tienen la efectividad y la velocidad, se pierde coordinación, ¿no? Entonces el tiempo de reacción disminuye y disminución también de la agudeza visual y auditiva, que también modifica lo que es el balance de la persona, y también algunos de ellos pueden tener déficits cognitivos que también les pueden llevar a la pérdida de la marcha. Aunado a todo esto está toda esta lista que no voy a leer, pero de enfermedades que están asociadas a la vejez y que además pueden producir un cambio en la marcha, ¿no? Cómo está cambiando la actividad del movimiento. Dentro del área del ámbito médico hay muchas escalas y muchas formas de evaluar cómo camina una persona. Todas estas escalas, y hay muchas otras, esta solo es un ejemplo, están validadas, tienen un alto grado de asertividad en cuanto a la forma como la evalúan, pero también hay, además de estos tests que se hacen en el área de la consulta en medicina, también hay otros tests que tienen pues la tecnología asociada, que es el motivo de este módulo. Ahora, para entender mejor la marcha, pues yo como soy del área de ingeniería y mi especialidad es biomecánica, pues siempre me apego a este tipo de temas. Vamos a pensar que nuestro cuerpo es un péndulo invertido, es decir, es como cuando nosotros jugamos con la escoba y movemos el piso para que la escoba se mantenga vertical, pues nosotros movemos el piso y entonces la escoba se mantiene vertical. En ese caso, mi mano es la base de sustentación y la escoba es mi pierna. Como cuando caminamos no podemos mover la mano, ¿no? Entonces lo que hacemos es que cuando se pierde el balance, en vez de poner la mano, lo que vamos a hacer es poner el siguiente pie. Y así es como generamos el ciclo. Entonces, ¿qué es la marcha? La marcha es un continuo desbalance y balance que transita de forma cíclica, que va el centro de nuestro peso, de la pierna izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, y así sucesivamente durante un ciclo, que pues el tiempo que estemos caminando. Entonces está intrínsecamente determinado por el largo de mi pierna, porque es el péndulo invertido, y cuánto peso, es decir, mi masa, cuánto vale ese volumen. Y eso es lo que me va a dar la cantidad de energía potencial que yo puedo pasar entre una pierna y la otra. Entonces, ¿eso qué hace? Eso produce que la persona tenga que mantener el equilibrio. Este es un tipo de prueba, una estabilometría, en donde el adulto mayor es medido cómo tiene la capacidad de mantenerse en equilibrio, ya sea de forma estática o dinámica. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta prueba? En términos generales es ver cómo el centro de gravedad, es decir, la proyección del vector gravitatorio, se mantiene dentro de la base de sustentación. ¿Y quién es la base de sustentación? Son esos 4 puntos que hacen las patas de la silla, que mantienen la silla en equilibrio. Si nosotros la ponemos en 2 patas, la silla se va a caer. Entonces, el equilibrio de la silla es un cuadrado, que es lo que refleja la base de sustentación de la silla. Pero en una persona que no tiene 4 patas como la silla, ¿cuál va a ser la base de sustentación? Pues van a ser los puntos que tienen el pie, es decir, primer dedo, quinto dedo, calcáneo, ¿no? Esos son los puntos que hacen nuestra base de sustentación. Y luego del quinto dedo del pie izquierdo al quinto dedo del pie derecho, primer dedo del izquierdo al primer dedo del izquierdo, derecho, calcáneo a calcáneo, hacen un polígono que va a ser nuestra base de sustentación. Entonces, el centro de gravedad tiene que permanecer dentro de la base de sustentación para que nosotros nos mantengamos de pie. Si el centro de gravedad se sale de la base de sustentación, nosotros perdemos el equilibrio. ¿Quién controla ese efecto? Nuestro cerebelo, y hace que nuestros músculos coordinen los movimientos para que mantengamos ese centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Aquí tengo 2 ejemplos, un ejemplo sano y el que está arriba es un ejemplo de un paciente con riesgo de caída, y vemos cómo el centro de gravedad en periodos, al estar de pie en forma estática, de pronto su centro de gravedad se sale de la base de sustentación que marcan los pies sobre el suelo. A este tipo de gráfico se le llama estatoquinesiograma, y lo que me va a decir es cuál es la trayectoria que sigue el centro de gravedad cuando yo estoy de pie y de forma dinámica cuando yo estoy caminando.
y nos va a arrojar datos como estos, en donde yo voy a hacer una evaluación a ojos cerrados y a ojos abiertos para poder discriminar entre las facultades visuales que tiene el sujeto para compensar ese centro de gravedad contra las facultades motoras que tenga el mismo. Entonces es una conjunción que se realiza en el cerebro para mantenernos en equilibrio y que obviamente en el adulto mayor se ve alterado. Pero entonces, regresando a la marcha, ya que vemos que el paciente debe tener esa estabilidad de mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues ese ciclo en donde pasamos el peso de la pierna derecha y la pierna izquierda en el péndulo invertido. Y entonces sucede esta situación. Vamos a tener el choque de talón, que es el inicio de la marcha de cualquiera de los pies, en este caso está el derecho, y vamos a llamar la zona de apoyo cuando el pie está sobre el piso, y la zona de balanceo cuando el pie se despega del pie, desde el piso, es decir, desde que despega los dedos hasta que vuelve a ver el siguiente choque de talón. Y como este siguiente choque de talón se repite y se repite y se repite, entonces a eso lo vamos a llamar un ciclo de la marcha. Vamos a tener 40% de este ciclo con el pie en el suelo, perdón, 60% con el pie en el suelo y 40% con el pie en el aire. Y vamos a tener esto que se le llama la característica del paso, que es la imagen que está allá en la esquina, en donde vamos a tener el largo de paso, que es de talón de un pie al otro, el largo de enzancada, que es del talón del mismo pie al talón del mismo pie cuando termina el ciclo, el ángulo de paso, el largo, lo que es el ancho de paso y el ciclo que se está repitiendo. A estos parámetros se les conoce como parámetros espaciotemporales. Es decir, estoy viendo cuál es el espacio que ocupo para caminar en el tiempo destinado a hacerlo. Entonces, bueno, asociado a esto, mi tobillo va cargando el peso. Cuando tengo el pie sobre el suelo, el choque de talón, la energía en el pie va a transitar, digamos, rodeando la bóveda plantar. Entonces, al rodear la bóveda plantar pasa por nuestros huesecillos y hace esta característica del paso en términos de la fuerza, y el adulto mayor, nosotros mismos, tenemos que tolerar esta carga en aumento, es decir, donde está la línea sería nuestro peso. Entonces cuando chocamos el talón sobre el suelo, nuestra fuerza aumenta, y cuando empujamos el piso hacia atrás también aumenta. Por eso cuando está el piso mojado o hay hielo, no podemos caminar porque no controlamos la fuerza tan grande que nuestro cuerpo impulsa hacia el piso. Entonces esto lo hace nuestra musculatura, que en el adulto mayor pues ya no necesariamente está actuando como debe. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros espaciotemporales? Pues la distancia recorrida en el tiempo determinado. Eso nos da como el parámetro de mayor importancia en el espacio-temporal a la velocidad. Y como tengo un número de pasos determinado, entonces va a surgir un valor que se le llama cadencia. Es decir, yo puedo recorrer a la misma velocidad de aquí a donde están aquellas nochebuenas, con un número corto de pasos, es decir, hacer pasos muy largos, o puedo hacer muchos pasos cortitos, y eso se le denomina cadencia. Y entonces esos parámetros van a estar en todo lo que es el conjugado de la marcha. Pero cuando ya analizamos la marcha desde el punto de vista de la pierna derecha o la pierna izquierda, entonces estos valores se van a separar y vamos a tener longitudes del lado izquierdo y del lado derecho. Y ahí es donde entra esa sincronización del peso que pasa de una pierna a otra, que debería de ser, ¿cómo se llama? Simétrico, ¿no? Que debe ser simétrico. Y entonces, bueno, tenemos la velocidad de la marcha, el largo de paso y la zancada, que son, digamos, lo más importante. ¿Y la velocidad por qué lo es? Porque la literatura ha dicho que si nosotros tenemos una velocidad menor a los 0.59 metros sobre segundo, lo que va a hacer el individuo es usar la silla de ruedas, porque ya no es una marcha útil. Si nosotros no caminamos arriba de los 0.59 metros sobre segundo, el individuo prefiere usar la silla de ruedas a caminar porque gasta mucha energía. Y necesitamos un 0.9 metros sobre segundo de velocidad para cruzar una calle y esperar a que el rojo de la luz no nos alcance, por ejemplo. Entonces, el adulto mayor debe alcanzar esas velocidades para lograr. Por eso la velocidad es tan importante dentro de los parámetros espaciotemporales. Y bueno, pues se utiliza el Gait Drive, que es un equipo que tienen aquí en la Ibero, y nos va a entregar un perfil de ambulación, que es este perfil, nos va a decir qué tan simétrica es la persona cuando va a caminar, ¿no? Es ese perfil. Y nos va a dar precisamente cómo va el centro de gravedad a lo largo de la marcha, y nos dice si este largo de paso es simétrico, izquierdo contra derecho. ¿Sí? Hay muchos equipos, no es el único, no necesariamente se pueden obtener los espaciotemporales con los inerciales, se necesita tener las posiciones o en su caso cámaras. Para los inerciales se necesita hacer mucho procesamiento y tener una guía o un inicio para tener realmente los espaciotemporales reales. Existen caminadoras como este tipo,
que bueno, que lo que vamos a tener es la variabilidad del paso, como lo vemos ahí abajo, no todos los pasos son iguales, pero van siguiendo una misma trayectoria dentro de un individuo, y en este tipo de caminadoras podemos medir una infinidad de pasos, ¿no? Y bueno, pues el adulto mayor, ¿cuáles van a ser las variables que más se van a reportar? Pues velocidad, largo de zancada, comparado con los adultos jóvenes, pues realmente tenemos unas variables mucho más cortas. Hicimos este estudio con 251 mujeres, que pueden ver ahí, y vemos como claramente la velocidad se va disminuyendo, lo podemos ver aquí a lo largo de la vida, lo separamos por década de la vida, y vemos como los pasos van aumentando y la velocidad va disminuyendo, ¿no? Y el largo de zancada. Cada década de la vida vamos perdiendo capacidad de marcha, es normal, estas son adultos mayores sanos, es decir, sin osteoporosis, sin osteoartritis, etcétera, ¿no? Y tenemos, bueno, el calzado lo va a afectar, el calzado va a afectar la marcha, es importante saber qué tipo de calzado está usando el adulto mayor, y también qué tan vigoroso o frágil esté el adulto, también va a depender de su velocidad, ¿no? Y eso va a propiciar que el individuo caiga, o sea, puede ser que aumente hasta un 33% la propensión a caerte, porque ya la capacidad muscular del miembro inferior se ve deteriorada y ese centro de gravedad pues no se puede tolerar. Entonces hay un perfil biomecánico en donde hay un aumento del riesgo a resbalarse, un aumento del riesgo a no dar el paso donde debe ser, aunado con el calzado y la ayuda técnica, ¿no? Y además hay otros gestos motores que se unen a todo esto, que sería la marcha sobre escaleras, que también hay muchas caídas, salvar obstáculos, que el perro, la jerga, etcétera, ¿no? El pretil de la puerta, la marcha con dos tareas, porque yo voy llevando la sopa y además voy caminando, ¿no? O llevo el teléfono y además voy caminando, y la ayuda técnica, ¿no? Que sería el tema de cómo voy a usar el bastón y qué tanta seguridad me va a dar el bastón, ¿no? En este sentido, pues la ayuda técnica me va a dar información, ¿no? De cómo voy a caminar y la importancia que tienen. Yo sé que no es la única ayuda técnica, pero es una de las más importantes para mejorar y controlar la marcha en el adulto mayor, que se puede dar dentro de las actividades de acuerdo a las capacidades mentales que tenga el sujeto y al entorno que tenga el sujeto. Dentro de estas ayudas técnicas podemos tener bastones, andaderas, muletas y las mismas sillas de ruedas, que ya vimos que si no tiene una velocidad adecuada de la marcha va a optar por la silla de ruedas. Dependiendo de cuánta es la cantidad de fuerza que queremos salvar en el miembro, es la ayuda técnica que vamos a usar. Habrá ayudas técnicas que vamos a salvar 50%, 30% o lo que se requiera, o de plano no apoyar el pie, ¿no? Como podría ser en algunos casos. Y entonces hay distintos criterios para la prescripción. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues mejorar el balance. Y ahorita lo explico rápidamente. Vamos a mejorar el balance y evaluar si esta ayuda técnica es temporal o va a ser a largo plazo, como decía el doctor Mar. Y darle seguimiento a estos pacientes para ver la integridad y si realmente lo está usando bien o lo está usando como el Dr. House, que eso es sumamente dañino, ¿no? Esa enseñanza que tenemos para usar el bastón. Entonces hay objetivos para el uso de la marcha, tener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación es la parte más importante. Hay distintos tipos de bastones que tenemos, ¿no? Cómo lo vamos a usar y cómo se tienen y cómo son las empuñaduras. Hay mucha información sobre cuál y qué tipo de bastón se puede usar, cómo se deben prevenir los problemas de balance y que no vaya a ocasionar una discapacidad secundaria por el uso del bastón. Y bueno, hay una forma de prescribirlo, la altura es importante, la empuñadura y el ángulo que tiene que tener el codo o los hombros durante lo utilice, tiene que ser muy seguro porque si no también estamos dañando al paciente, ¿no? Entonces, bueno, mecánicamente, pues, ¿qué necesitamos? Que esté la empuñadura sobre la cresta para modificar la palanca de primer grado que se hace en la pelvis y que realmente esta esté liberando la cantidad de fuerza que necesito en el peso del paciente, ¿no? Esa es la tarea de las ayudas técnicas. Entonces, bueno, aquí hay distintas, las axilares, ¿no? Que necesitamos tener el codo flexionado, por ejemplo, a 30 grados, y tiene que haber no tienen que llegar a la axila, tienen que estar 2 centímetros por debajo de la axila, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que cuidar para que el adulto mayor las pueda usar, o la persona que lo requiere, ¿no? Y asimismo las canadienses tienen su forma de utilizarse, y las andaderas lo mismo, igual, el codo a 30 grados, igual la posición de la mano, ¿no? Entonces, bueno, y aquí va a depender del tipo, pero ¿qué es lo que quiero cuidar? Y nada más para que nos llevemos esta idea, es que tengo que conservar la base de sustentación, y eso lo voy a hacer cuando camino, mi base de sustentación se va a mover, y entonces yo necesito que esta base de sustentación, arriba está con una andadera, es a lo largo del tiempo, y abajo está con un bastón,
Vean cómo la base de sustentación va cambiando conforme el tipo de ayuda técnica, esos son pasos. Y entonces vean cómo la sombra de la base de sustentación cambia con el bastón, es decir, yo ya no tengo el pie enfermo con una sola línea vectorial, sino ya tengo amplificada la base de sustentación. Y va a haber muchos tipos de marchas con estas ayudas técnicas que vemos cómo la base de sustentación se puede ir ampliando. ¿Para qué? Pues para que el individuo no pierda el equilibrio. Entonces vamos a tener esta marcha en 3 puntos, por ejemplo, esta marcha en 4 puntos, etcétera. Hay muchos tipos de marchas que me van a permitir ampliar la base de sustentación y que el individuo con discapacidad, o en este caso el adulto mayor, pueda caminar con confianza en una velocidad aceptable y no opte por la silla de ruedas, ¿no? Cada una de ellas. Habrá un tipo de marcha que el individuo, por ejemplo, no puede hacer, como por ejemplo este tipo de saltos, los adultos mayores, no es posible que los hagan, pero son marchas que existen con las muletas, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, esto es cómo está moviéndose la marcha. Vemos la velocidad es completamente diferente cuando se camina con una andadera que cuando se camina con un bastón en la temporalidad del individuo, ¿no? Aquí vemos cómo ya está repitiendo el bastón cuando apenas está marcando los primeros pasos con la andadera. Entonces tiene mucho que ver con esa cuestión de la velocidad, ¿sí? Y bueno, pues hay otras formas de medir la marcha, que sería medir los espaciotemporales, que aquí también hay un equipo para medirlos, y se pueden medir al mismo tiempo que los espaciotemporales. Y esto nos dice la capacidad de marcha de las articulaciones. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es que el tobillo y la rodilla disminuyen su rango de movilidad, pero todo lo va a resolver la cadera. Por eso es tan importante el uso del bastón en los adultos mayores, ya que como vimos, la andadera y el bastón ayudan al apoyo de la pelvis para cambiar el esfuerzo que hace la palanca de primer grado en esa marcha. ¿Okay? Y bueno, otro tipo de análisis sería el cinético, la varopodometría, que también complementa los espaciotemporales, porque los adultos mayores tienen muchas deformidades en el pie, ¿no? El juanete, dedos en garra, etcétera, que nos permiten caminar. Entonces, bueno, la medición de la movilidad del miembro inferior, pues nos da información sobre el estado de salud del individuo y nos permite conocer, pues, cómo está no solo caminando, sino cuál es su nivel de fragilidad que tenga, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Damos por cerrada la sesión de este primer día de Congreso. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos.